demostración simple, pero muy útil. Las tres magnitudes eléctricas fundamentales: voltaje, corriente y la resistencia. En un circuito eléctrico que se forma cuando se crea una trayectoria para permitir la libre de electrones moverse continuamente, en este movimiento continuo de electrones libres a través de los conductores del circuito se llama una corriente. Se refiere a menudo en términos de flujo, bien al igual que el flujo de un líquido a través de un tubo hueco. La fuerza motivadora de los electrones a fluir en un circuito de tensión se llama polímetro. Puede ser pensado como la presión que empuja a los electrones a través de los conductores. Voltajes, también medida específica de energía potencial, que siempre es relativa en voltios cuando se habla de una cierta cantidad de balas, refiriéndose a la medición de la cantidad de un punto particular en el circuito a otro determinado. No tiene sentido. Cuando que fluye tienden a moverse a través de medios de bomba para mover los electrones que fluyen en un circuito, o se puede comparar con el agua que fluye a través de tuberías. En esta animación vemos los rings, circuito de la izquierda, y en el circuito del agua, el derecho de la bomba es como la fuente de tensión que las bombas de la menor llegaron al depósito superior. El aumento de la presión cuando la presión creada por agua aumenta de forma similar cuando los cuatro forman la fuente más alta de uñas. Aumenta el flujo de corriente de electrones libres. Tienden a moverse a través de médicos, a ajustar con cierto grado de fricción o la oposición a la moción. Esto crea una caída de presión en un líquido que fluye a través de una tubería de una manera similar, que siempre al soltar ocurre a través de la resistencia en el circuito eléctrico. Cuando el agua fluye a través de un tubo o de acogida, hay una caída de presión desde la entrada a la salida. El más largo es el tubo de la fricción más plena. Tuberías más pequeñas crean más fricción de las tuberías más grandes. Esta oposición al movimiento se denomina más correctamente la resistencia de la cantidad de inserto de corriente, que depende de la cantidad de voltaje disponible para mostrarla, electrones, y también la cantidad de resistencia en el circuito para oponerle el flujo de electrones. Al igual que la resistencia de tensión, es un pariente dilema entre dos puntos de un circuito. La unidad de un físico, propiedades, unidades de medida fueron algunos de los primeros instrumentos inventados por el hombre. Sociedades primitivas, necesarias medidas rudimentarias para muchas tareas. La construcción de viviendas de un tamaño y forma apropiadas, la configuración de la ropa o del trueque de alimentos, parámetros perdidos, unidades se define de manera que la gente pudiera comunicar la magnitud de las cantidades. Por ejemplo, una de las unidades de longitud fue el pie, que era la longitud que un hombre de pie, y pulgadas, que era longitud de 3 granos de cebada. Coloca de extremo a extremo para poder hacer afirmaciones significativas acerca de las cantidades. Inserta eléctricos que deben ser capaces de describir sus cantidades de la misma manera que poder cuantificar la relación entre volumen de temperatura de la masa de cualquier otro tipo de cantidad. El símbolo para la corriente es una carta y se mide en unidades de amortiguadores. El simple durante abetos como una carta de 80. El símbolo para el voltaje es carta o B-ans. Se mide en unidades de voltios. Los símbolos de
El símbolo de la resistencia es la R, carta que se mide en unidades de ohmios. El símbolo para los hogares como forma de letra omega griega, herradura. Cada unidad es de medida en el nombre es el nombre de un famoso experimento o de la electricidad. El amplificador para el francés André Tramper. La bóveda después de Italian Alexandra Volta. Cualquier hogar después de George Simon. Casa del refrigerante lleva el nombre de Charles Dustin. De Colonia, el símbolo matemático para cada cantidad es significativa, así que son para la resistencia y la de voltaje. Las son a la vez explica por sí mismo, donde hielo para la corriente parece un poco raro. Los ojos creen que sea significado para presentar la intensidad de flujo de electrones, y el otro símbolo de la tensión danza del este, la fuerza motriz electra, para la que la investigación que he sido capaz de hacer parece que hay un poco de controversia sobre el significado de la vida. Los símbolos se envían intercambiables en su mayor parte, aunque un poco de texto reservado de capital o el para representar alcista a través de una fuente como el mejor de su generador, y el capital intervenir para presentar voltaje a través de cualquier otra cosa. Todos estos símbolos se representan mediante letras mayúsculas, excepto en los casos de la cantidad de tensión de todo el curso en términos de un breve periodo de tiempo llamado valor instantáneo. Por ejemplo, el viaje de una batería que es estable durante un largo periodo de tiempo será simbolizada con la letra EQ capitales, mientras que el pico de tensión de caída de un rayo en el mismo incidente golpea un poder lineal. Lo más probable es ser simbolizado con la letra minúscula E, o minúsculas para designar el valor que como miembros de un solo momento esta misma convención minúsculas es válido para la corriente. Así la letra minúscula representa la corriente, es un incidente, pero sin embargo las corrientes de medidas más directas de ser estable en el tiempo se simboliza con mayúsculas. Una unidad fundamental de medida eléctrica. A menudo hablan en los inicios de los cursos de electrónica, sino que se utiliza una poca frecuencia después de la unidad de un viejo fresco, que es la medida de carga eléctrica proporcional al número de electrones en el estado de desequilibrio. Una carga de frescura es igual a aproximadamente 6.25 multiplicando por 10 elevado a la enésima potencial de 18, 6.000 millones de electrones. El símbolo de cantidad de carga eléctrica que la católica con la unidad de los hogares, abreviado por las letras C. Se da la circunstancia de que la unidad de flujo de electrones del amplificador es igual a 1 fresco de electrones que pasan por un punto del circuito. Es cuestión de una segunda vez, emitidos en estos términos actuales de la tasa de movimiento de carga eléctrica a través de un conductor. Como se dijo antes, tensiones de la misma de energía potencial por unidad de carga disponible para motivar a los electrones de un punto a otro. Antes de que podamos definir una precisión lo que es una bóveda, debemos entender